Como estaban diciendo, vamos a hablar sobre dolor lumbar enfocado para médicos generales. La charla fue diseñada entre el doctor Julián Felipe Zuluaga Villegas y yo. A modo de introducción, entonces, tenemos que el dolor lumbar agudo es un síndrome clínico frecuente que se presenta hasta en el 84% de la población general a lo largo de la vida. Presenta múltiples esquemas clasificatorios dependiendo de su etiología, del mecanismo causal, entre otros. Es una causa frecuente de discapacidad y de consulta en niveles de baja complejidad, lo cual reviste su importancia especialmente para los médicos de atención primaria y urgencias. Y es importante en este cuadro aprender a distinguir signos y síntomas sugestivos de etiologías graves para definir qué pacientes requerirán estudios adicionales de forma temprana. Entonces, a lo largo de esta charla tendremos primero un vistazo sobre la epidemiología, posteriormente sobre las definiciones y clasificación, anamnesis e historia clínica, incluyendo algunos hincapiés en las banderas rojas o signos de alarma, las ayudas diagnósticas a solicitar, el tratamiento y por último unas conclusiones. Entonces, en cuanto a la epidemiología, el pico de presentación del dolor lumbar se encuentra entre los 45 y los 64 años de edad. La prevalencia a lo largo de la vida ronda el 84%, es una enfermedad supremamente frecuente. De las múltiples presentaciones que tiene el dolor lumbar, el dolor axial es quizás el más frecuente, con una prevalencia anual del 38% y recurrencias a un año que oscilan entre el 24 y el 80%. El compromiso radicular, por otro lado, es un poco menos frecuente. Su frecuencia oscila entre el 1 al 43% según la población estudiada, y el compromiso radicular más frecuente se encuentra en las raíces lumbares sacras, lumbares bajas, y S1. En cuanto a las etiologías secundarias o graves, estas rondan entre el 1 y el 4% y a grandes rasgos se pueden clasificar en las siguientes 4 categorías: fracturas, infecciones, neoplasias o síndrome de Caudequina. Esta enfermedad tiene una carga socioeconómica elevada, es la primera causa de discapacidad a nivel mundial, con costos anuales en Estados Unidos que rondan entre los 38.000 millones de dólares directos hasta 100.000 millones de dólares indirectos. Esto en parte por la población que afecta, que es una población económicamente productiva. Como factores de riesgo para su presentación tenemos obesidad, edades mayores, trabajos físicos intensos que incluyen movimientos torsionales, levantamiento de pesos o exposición a vibración constante, el tabaquismo. Hay factores psicosociales que agravan la presentación, como el estrés, la depresión u otras comorbilidades psiquiátricas, y adicionalmente el desacondicionamiento físico juega un papel importante en el mantenimiento de esta enfermedad. En cuanto a datos colombianos, que son escasos, tenemos que el lumbago es el 4º motivo de consulta por urgencias para el año 2018, según esta fuente de los datos gubernamentales, un 6% de las consultas por urgencias. Sin embargo, este porcentaje variaría según el entorno en el que nos encontremos. Entonces, en nuestro entorno es también frecuente. En cuanto a las definiciones y clasificación, las quizás más útiles para el enfoque del paciente con dolor lumbar se encuentran entre el tipo de dolor, que lo podemos clasificar como un dolor axial o no neurológico, y un dolor neurológico, que a su vez se puede subdividir en radiculopatía y estenosis espinal. En cuanto al tiempo de duración, lo podemos clasificar agudo cuando lleva menos de 4 semanas, subagudo cuando lleva entre 4 y 12, y crónico cuando tiene más de 12 semanas de evolución. Las características del dolor no neurológico, como ya les había dicho, el dolor axial es el más frecuente. Este es causado por tejidos blandos, por músculo, por estructuras óseas o por disco, en resumen por causas musculoesqueléticas de la columna. La persistencia y la recurrencia de este puede ser hasta el 22% durante los primeros 12 meses del episodio de presentación inicial, con factores de riesgo similares a los que ya habíamos visto previamente para el dolor lumbar en general, incluyendo mayor edad, mayor dolor y alteración funcional de base, depresión, temor a la cronificación o conflicto laboral activo. En cuanto a las características clínicas, el dolor axial se refiere a un dolor sobre la línea media de la columna, ocasionalmente se puede referir a la cintura o a la región glútea bilateral.
Puede haber patrones de pseudoirradiación a miembros inferiores, especialmente en estas áreas posteriores de los muslos, las caras laterales de la cadera, que pueden ser patrones asociados a dolor de origen facetario. Como factores exacerbadores del dolor pueden estar los movimientos torsionales, especialmente cuando la causa es artrosis facetaria, o cambios de posición desde el sedente, especialmente cuando se trata de enfermedades sacroiliacas facetarias o de origen muscular. La mejoría del dolor suele verse durante el sedente, cuando hay flexión de la columna, y ocasionalmente se permite cierto descanso en supino. Estas posiciones que permiten mejoría del dolor no ocurren en los pacientes con etiología con espondiloartropatías seronegativas, que sería una excepción, y otros dolores de origen inflamatorio. En cuanto a las características del dolor neurológico, tenemos la irradiación de los síntomas en patrones específicos, hablando pues ya de los dermatomas. Esto se debe a compresión radicular directa o indirecta. En cuanto a las características clínicas, esto va a ser un dolor urente que se siente como quemazón, irradiado en un territorio específico de un nervio, asociado a alteraciones sensitivas, que pueden ser disestesias, parestesias, alodinia, u otros, o alteraciones motrices, dependiendo del grado de compromiso radicular. Y este tipo de dolor neuropático se asocia a mayor disfunción física y psicológica en los pacientes con lumbago. La pregunta grande cuando uno tiene un paciente con un dolor de esas características es si estamos ante una radiculopatía o ante una estenosis lumbar. Las radiculopatías es importante tener en cuenta que si bien son por compromiso de las raíces, hasta una tercera parte de los casos van a tener compromiso de varias raíces. Más del 90% de los casos en personas de menos de 65 años serán por hernias de núcleo pulposo en L4, L5 o L5S1. Y cuando se presentan adultos mayores de esta edad, generalmente la causa de la compresión es multifactorial, con algunos cambios degenerativos asociados a algunos cambios discales, quizás no tan evidentes como en el adulto joven. En cuanto a la estenosis lumbar, esta generalmente es de etiología multifactorial. Como vemos en esta fotografía, vemos una hipertrofia de los ligamentos amarillos, vemos una protrusión discal, un abombamiento discal, difuso, ¿cierto? Son múltiples cambios que contribuyen a que haya una estrechez del canal neural. En adultos mayores esta es la principal indicación de cirugía espinal y es importante tener en cuenta que más de la mitad de los casos presentan síntomas estables en el tiempo o con una mejoría parcial, más no completa de los síntomas. El dolor de la estenosis lumbar es un dolor que va a tener características mixtas, es decir, va a tener algunos componentes de dolor axial asociados a los procesos degenerativos osteoarticulares, pero además va a tener algunas características del dolor neuropático por la compresión neurológica, especialmente la claudicación neurogénica. En cuanto a la anamnesis e historia clínica, esta es fundamental para la aproximación diagnóstica, puesto que desde la primera consulta permite orientar hacia una etiología y definir la necesidad de exámenes adicionales versus iniciar un manejo conservador. Se debe tener en cuenta la descripción del dolor, la determinación del compromiso neurológico y la identificación de banderas rojas para descartar causas serias del dolor. Entonces, en cuanto a la descripción del dolor, hay algunos ítems clave, entre estos la duración. Es importante tener en cuenta que en los casos de dolor axial, el manejo conservador dará resultado entre 2 y 4 semanas de manejo, mientras que en el dolor de origen radicular, este manejo debe ser un poco más prolongado antes de declarar una falla del mismo. El curso clínico de estos pacientes tiende a la cronificación. Entonces es importante en las consultas de seguimiento cuestionar la aparición de nuevos síntomas para definir si hay progresión de la enfermedad y según ello definir ajustes en las conductas diagnósticas y terapéuticas. En cuanto a la localización, debemos tener en cuenta que cuando hay características mixtas del dolor, generalmente el compromiso va a ser múltiple, es decir, puedo tener compresión neural, pero además puedo tener alteraciones musculoesqueléticas secundarias a procesos degenerativos. En cuanto a la intensidad y la severidad, si bien esto es un ítem altamente subjetivo, es muy útil para el seguimiento de cada paciente individual,
por ende es importante registrarlo en cada consulta. En cuanto a los desencadenantes específicos de algunos tipos de dolor, en los pacientes con dolor axial y neurogénico, el sedente prolongado puede desencadenar el dolor y va a mejorar al cambiar de posición, sea levantarse o acostarse por periodos cortos de tiempo. En pacientes con artrosis facetaria, compromiso muscular, estenosis espinal u osteoartrosis, el estar de pie por periodos prolongados va a empeorar el dolor y va a mejorar al sentarse y adoptar posiciones de flexión de la columna. En cuanto al dolor sacroilíaco, tiene como particularidad que empeora en la transición del sedente al bípedo, es decir, cuando el paciente se levanta de una silla, se para, el dolor sacroilíaco tiende a empeorar. En cuanto a las causas neoplásicas o infecciosas, el dolor es persistente sin importar la posición en la que el paciente se encuentre y va a tener cierto predominio nocturno. Y en cuanto al dolor inflamatorio, esto especialmente en cuanto a las espondiloartropatías seronegativas, vamos a tener una rigidez matutina de la columna con una mejoría paulatina al iniciar las actividades usuales. Y este dolor vuelve a empeorar tras periodos de reposo prolongado, sea en posición sedente o pues acostado también. En cuanto a la determinación del compromiso neurológico, es importante valorar la fuerza, la sensibilidad, los reflejos y tener en cuenta algunos síndromes neurológicos además. Entonces vamos a evaluar la fuerza muscular con la escala del Medical Research Council y estos son algunos miotomas útiles para la evaluación de miembros inferiores. Para evaluar la raíz de L2 vamos a evaluar la flexión de la cadera, es decir, vamos a evaluar el músculo psoas-ilíaco. Para evaluar L3 vamos a evaluar la extensión de la rodilla con el cuádriceps. Para evaluar la raíz de L4 evaluaremos el músculo tibial anterior con la dorsiflexión del pie. Para evaluar la raíz de L5 evaluaremos el extensor del hallux y para evaluar la raíz de S1 vamos a evaluar la plantiflexión con los músculos gastrosóleos. Es importante anotar que el psoas ilíaco al evaluar L2 también vamos a estar evaluando la raíz L1. Puesto que este músculo tiene inervación mixta. En cuanto a los dermatomas, los traigo a modo de recuerdo, cuáles son algunos de los puntos clave para evaluar los dermatomas en miembros inferiores, ¿cierto? Aquí marcados con puntos negros en la diapositiva. En cuanto a los reflejos que vamos a encontrar comprometidos, en compromiso de raíces lumbares altas, L1 y L2 vamos a tener compromiso del reflejo cremastérico, que si bien es un reflejo superficial, puede ser útil en el diagnóstico diferencial. En el caso de L3 podemos tener algo de afección del reflejo patelar, al igual que en L4, en donde es más predominante. Con L5 vamos a tener alteraciones de los reflejos isquiotibiales mediales, y en el caso de S1, pues la alteración va a ser del reflejo aquiliano. Es importante cuando se hace el examen neurológico buscar hallazgos clínicos que nos permitan diferenciar si nos encontramos ante una radiculopatía o una estenosis espinal lumbar. Es importante, si bien no es el objetivo de esta charla, recordar que la estenosis cervical coexiste con los cambios degenerativos de columna lumbar y por ende es importante descartar mielopatías, sea esta cervical o dorsal, como un diagnóstico diferencial, y entran también los síndromes de caudequina y de cono medular. Algunos ítems que nos permiten diferenciarlos: en el caso de la radiculopatía tendremos un dolor neuropático con sus síntomas sensitivos irradiados en el dermatoma correspondiente a la raíz afectada. Puede o no haber déficit motor en el miotoma correspondiente, eso va a depender del grado de compromiso de la raíz y puede presentarse con hiporreflexia. Esto pues porque como ya vimos, como veremos en alguna charla de este curso, esto es un síndrome de motoneurona inferior. En cuanto a la estenosis espinal, vamos a tener un dolor irradiado a miembros inferiores que aumenta con la marcha y que mejora al adoptar posiciones de flexión de la columna, esto porque permiten ensanchar el diámetro del canal espinal. Esta es la claudicación neurogénica a la que nos referíamos. En cuanto al síndrome de caudequina, vamos a tener una anestesia en silla de montar, y una paresia con un déficit asimétrico. Esta va a ser una característica clave para diferenciarlo del síndrome de cono medular. El dolor neuropático aparece de forma temprana en los compromisos de caudequina,
puede haber o no compromiso esfinteriano de predominio flácido con hiporreflexia, porque este también es un síndrome de motoneurona inferior. En cambio, el síndrome de cono medular, a diferencia del anterior, el déficit va a ser simétrico, el dolor va a ser de aparición tardía y los reflejos miotendinosos van a ser variables. Puede haber hipo o inclusive hiperreflexia, según el punto preciso de compromiso medular. Recordemos que el síndrome de cono medular es un compromiso medular, a diferencia de la caudequina, que es un compromiso polirradicular. En cuanto a la mielopatía, es importante definir si hay paresias y déficits sensitivos por metámeras, déficit que generalmente van a ser simétricos, aunque pueda haber algún grado de asimetría, con compromiso de esfínteres y signos de motoneurona inferior, es decir, espasticidad, hiperreflexia, clonus, Babinski. En cuanto a las banderas rojas, estas son importantes o se empezaron a idear con el objetivo de racionalizar el uso de los recursos, puesto que apenas un 4% de los lumbagos se deben a causas serias. Sin embargo, en esta proporción de pacientes es muy importante iniciar estudios y manejo de forma temprana para evitar progresión de la patología. La mayoría de estas banderas rojas van a ser más específicas que sensibles. Esta sensibilidad aumenta al combinar varias banderas rojas y esto lo traigo a colación para resaltar la importancia de todas maneras mantener cierta perspicacia a la hora de evaluar el paciente clínicamente para evitar que se le pase a uno un diagnóstico de estos, puesto que puede haber hallazgos muy sutiles que puedan indicar una etiología de estas. Estas banderas rojas son formuladas por recomendación de expertos, por ende el nivel de evidencia en la mayoría de los casos es bajo. En el caso del síndrome de caudequina, algunas banderas rojas para sospecharlo serán la alteración de esfínteres, la anestesia en silla de montar y el déficit asimétrico. Como podemos ver, la alteración esfinteriana es muy específica, más poco sensible de esta enfermedad. El compromiso neurológico grave, que como bandera roja lo definen con un déficit motor rápidamente progresivo con fuerzas menores o iguales a 3. Puede haber un compromiso multinivel o bilateral o un déficit predominantemente motor. En estos casos se debe sospechar un compromiso neurológico grave e iniciar estudios rápidamente. En cuanto a malignidad, algunas banderas rojas serán el antecedente de cáncer, pérdidas de peso no explicadas, dolor en supino, edad mayor a 50 años y dolor de más de un mes de duración. Nuevamente, estos signos en combinación tienen especificidades altas más sensibilidades bajas, lamentablemente. Para fractura, como banderas rojas tenemos el uso crónico de corticosteroides, edades mayores de 70 años confieren una mayor especificidad y mayores de 50 años una sensibilidad un poquito mejor, antecedentes de trauma, osteoporosis y fractura previa. En cuanto a la infección espinal, es importante indagar la presencia de fiebre, síntomas constitucionales, antecedentes de infección reciente, sea esta infección urinaria, infección cutánea, bacteremias u otras. Los pacientes usuarios de drogas intravenosas son una población de riesgo, al igual que en otras infecciones de siembra hematógena. Pacientes inmunosuprimidos o con uso crónico de esteroides también se debe sospechar esta etiología cuando se presentan con dolores lumbares. En cuanto a la solicitud de ayudas diagnósticas, al momento del diagnóstico se pueden solicitar radiografías si tengo factores de riesgo mayores para cáncer. Esto con el objetivo de definir si se observa alguna lesión lítica o blástica en las vértebras. Y la resonancia se reservaría, digamos, como en un primer paso para los pacientes con sospecha de infección espinal, con signos clínicos que sugieran un síndrome de caudequina o con déficits neurológicos graves. La solicitud de ayudas diagnósticas se debe diferir a 6 semanas de manejo, 4 a 6 semanas de manejo conservador, con radiografía en los pacientes con factores de riesgo débiles para cáncer o con factores de riesgo para espondiloartropatías seronegativas o fracturas, nuevamente porque permite la evaluación ósea a un bajo costo. Y la resonancia se reservará para los pacientes que tengan signos clínicos de compromiso neurológico, sea radiculopatía, estenosis espinal, o inclusive mielopatía si se llegan a encontrar signos clínicos de ello. No hay indicación de nueva neuroimagen en pacientes que tengan mejoría del dolor y sin aparición de nuevos déficits neurológicos al cabo de un mes de manejo.
y en pacientes que ya habían sido estudiados por lumbago, que ya tenían una imagen, que ya se habían descartado causas serias y que no tienen cambios clínicos en su evolución. La resonancia contrastada se deberá reservar para los pacientes con sospecha de compromiso infeccioso o tumoral, puesto que en las demás etiologías con una imagen simple es suficiente para definir manejo y diagnóstico. En cuanto al tratamiento, el manejo conservador va a ser la primera opción en la gran mayoría de los casos, puesto que hay una respuesta en los episodios agudos entre el 70 y el 90%. Recordemos, el problema del lumbago agudo no es el manejo del dolor agudo, sino la cronificación de este, los múltiples episodios a lo largo de la vida. Como estrategias farmacológicas tenemos los AINES, los relajantes musculares, con unos niveles de evidencia aceptables, antiepilépticos como gabapentina y topiramato con moderada evidencia en casos de radiculopatía. Acetaminofén tiene una evidencia muy limitada a diferencia de otros tipos de dolor agudo. En cuanto a medidas no farmacológicas, disculpen, tenemos calor local, el retorno a la actividad usual en corto tiempo es importante, puesto que como hablamos previamente, el desacondicionamiento físico es un factor importante en la perpetuación de estos cuadros de dolor lumbar. Por ende, la idea es tratar de lograr que el paciente retorne a sus actividades usuales prontamente y limitar los periodos de descanso en cama a periodos cortos de tiempo para evitar entrar en este círculo vicioso del desacondicionamiento. Se debe evitar la carga de pesos mayores a 3 kilogramos para evitar progresión de la patología espinal, y se pueden utilizar soportes lumbares tipo almohada para viajes o para posturas sedentes prolongadas como un medio no farmacológico para el alivio del dolor. En las memorias tenemos este flujograma, que lo podrán revisar con detalle en las mismas, en las cuales se indican algunas estrategias para evaluar este tipo de dolores, sean axiales o radiculopáticos, que son los más frecuentes en los pacientes con lumbago agudo. Y por último, a modo de conclusiones, recordemos que el dolor lumbar agudo es una patología de frecuente presentación en atención primaria, por eso es muy importante aprenderlo a indagar, aprenderlo a enfocar, aprenderlo a evaluar. Este enfoque va a requerir una anamnesis y un examen clínico juiciosos para definir la necesidad de solicitar ayudas diagnósticas adicionales y definir hasta qué punto, como médico general, uno puede iniciar el enfoque de estos pacientes y darles un manejo adecuado. Según la anamnesis, las características y los hallazgos encontrados, pienso yo, el médico general está en capacidad de hacer al menos un enfoque inicial y un manejo del dolor lumbar agudo en la gran mayoría de los casos, y ese era el objetivo de esta presentación, para aclarar algunos conceptos al respecto. Estas son algunas fuentes bibliográficas utilizadas. Muchas gracias. Hay un montón.